Y yo quiero que abran su Biblia, por favor, en segunda de Corintios 4, versículo 7. Aquí habla de nosotros como barros, como vasijas de barro, pero tenemos una excelencia de poder que viene de parte de Dios, porque lo que nos hace diferentes es la relación personal de haber invitado a Jesucristo en nuestro corazón y nos da todo el beneficio de hijos. Dice en 2 de Corintios 4, del versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él sea el que nos hable. Padre, te damos gracias porque en estos barros que somos nosotros, Señor, estos vasos, Señor, Tú has morado, te ha placido, Señor, ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, y ahí es donde Tú moras. Te pedimos que en este día Tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a todo conocimiento. Te pido por Tus hijos, por Tus hijas, Padre, que Tú les hables a través de esta palabra, Tu Biblia, Señor, que Tú nos bendigas en este día especial, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Yo quiero ver 4 puntos importantes en esta escritura. Que el primer punto nos dice que estando atribulados en todo, mas no angustiados. El segundo, en apuros, mas no desesperados. El tercero, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Los primeros 2 puntos se los va a decir Gloria a través de un testimonio. Gracias. Es una bendición poder estar en la segunda reunión. Como que yo a estas horas me vengo despertando, pero es de verdad impresionante lo que Dios hace y ha hecho en este lugar desde tanto tiempo. Y lo que yo quiero compartir en esta mañana es algo que muchos de ustedes han estado involucrados con nosotros, en alguna oración, en alguna palabra de aliento, en alguna palabra de apoyo, y les queremos agradecer eso, porque en todos estos años muchos de los que están aquí conocieron nuestra vida y conocieron por lo que pasamos, y muchísimas gracias a cada uno, porque a lo mejor sin conocerles o no distinguirlos, pues es muy importante que sepan que sin sus oraciones nosotros no hubiéramos podido salir adelante, sin ese apoyo, sin esas palabras de aliento que nos dieron a través de todo este tiempo. Y les quiero hablar precisamente de esos tiempos de crisis que a veces podemos pasar. Dice en esta escritura, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La palabra de Dios, el evangelio de la paz, las buenas nuevas de que Jesucristo vive, el poder tener gozo, paz en medio de la tribulación o en medio de cualquier circunstancia. Nosotros somos polvo y al polvo volveremos, y al Señor le plació ponernos esos tesoros en nosotros para que vayamos a compartir las buenas nuevas a aquellos que no las conocen, a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que viven sin esperanza porque no conocen a Cristo. Y después sigue diciendo, y esto es muy importante, para que el poder sea de Dios y no de nosotros, porque nosotros no somos dignos en nosotros mismos, tiene que ser a través de Jesucristo, que Él se lleve la gloria, y todo el poder proviene de Él y nos imparte Él su gracia, su misericordia, su favor, y entonces podemos nosotros ser de bendición. No hay gente muy importante o menos importante. Hay gente que sencillamente obedece a Dios y conoce la naturaleza de Dios. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos sacó adelante. El conocer que Dios es bueno. Dios no es un sádico. Dios no es un Dios que diga, te portaste mal, pues ahora te voy a mandar un hijo enfermo, ¿verdad? Como para que entiendas. Yo no creo en un Dios así. Yo creo que, como dice la Escritura, si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Así que yo creo en un Dios bueno y en un Dios justo. Dice después esta Escritura que estamos atribulados en todo, mas no
angustiados. ¿Cuántos de ustedes han pasado por tribulaciones? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se han sentido angustiados? Pues aquí hay algo que dice, mas no angustiados. ¿Por qué no angustiados? Porque la angustia produce enfermedad. La tribulación es tener el control sobre una situación. Tú estás en control y a pesar de la circunstancia sales adelante, pero estar en angustia pierdes el control y cometes muchas tonterías. Es como aquella madre que está esperando a su hijo que le dijo que iba a llegar a las 10 de la noche, ¿verdad? Y no llega. Y la mamá ya se fue hasta la cocina pensando que un microbús lo atropelló, lo colgaron de un árbol, lo asaltaron, ¿verdad? Y cuando lo ve llegar a las 11, ¿verdad? Quitado de la pena, lo mata, ¿verdad? Porque ya que lo vio bien, la angustia te lleva a pensar cosas inauditas y a hacer cosas inauditas porque es un estado de ánimo que enferma. En los salmos vemos cómo David escribía los salmos y muchas veces empezaba, ¿por qué me has abandonado, Señor? ¿Dónde estás, oh Dios? ¿No? ¿Por qué me has entregado a mis enemigos? Y después, conforme sigue escribiendo, va cambiando, ¿verdad? Y dice, Señor, solamente tú eres mi salvación, como que se da cuenta que sin Dios nada puede hacer y dice, Señor, gracias por tu salvación, gracias porque yo habito bajo las alas del Omnipotente, ¿verdad? Y eso es lo que podemos aprender de David, que también tenía humanidad como nosotros, pero que reconocía siempre al final que si no fuera por Dios, nada podemos hacer. Hace 14 años, estando en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones en Dallas, mi esposo y yo, pues, yo ya había pasado y yo creo que pues, no había pasado muy bien, entonces el Señor me regresó para casarme ahí y estar otros 2 años con mi esposo mientras él estudiaba allá. Y habiendo estado recién casados, un año después, nos embarazamos. Sí digo nos embarazamos porque ellos tienen mucho que ver en el asunto. Y entonces, pues fue una bendición, yo estaba que pegaba de gritos de la felicidad, ¿verdad? Y entonces, pues esperamos 9 meses, ¿verdad? Para el alumbramiento y todo. Mi hija nació en Dallas y estábamos pues felices. Nació Paola, fue una bendición de Dios, fue un tiempo precioso. Aunque termine en una cesárea de emergencia, pero eso no importa, después, como dice la Escritura, ya cuando ves el fruto no te importa lo demás. Y regresamos a México ya siguiendo la voluntad de Dios, teniendo un llamamiento de parte de Dios para servirle de tiempo completo. No sabíamos bien cuál era la dirección, teníamos algunos ofrecimientos en otros lados y llegamos a buscar a los doctores para que nos guiaran, para que nos dijeran ahora qué hacíamos, ¿no? Y pues gracias a Dios salimos de esa cita bien contentos, nos dieron la bienvenida a nuestro próximo campo de entrenamiento. No dijo mal el doctor, realmente dice que nos tardamos mucho para aprender, pero estuvimos muy contentos, salimos de esa cita con una paz de poder servir al Señor, de poder estar en contacto con lo que habíamos aprendido y ahora podíamos dar, especialmente lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Y pues en eso pues fuimos a buscar a un médico para pues hacer un chequeo de rutina de la niña, ¿verdad? No conocíamos a pediatras aquí, así que llevamos a la niña que tenía para entonces como 4 meses y el médico la revisó y la revisó y la revisó y pues a mí se me hizo raro y me dijo, mira, no sé lo que tiene tu hija, es raro que yo le sienta el vaso y el hígado, parecía que estaban como 10 veces más grande de lo normal y eso no era normal. Entonces nos mandaron a hacer unos análisis en el Instituto Nacional de Pediatría y eso se convirtió en 15 días de hospitalización y fueron unos días terriblemente angustiosos, no sabíamos qué pasaba, la puncionaban por todos lados, sacaban biopsias de todos lados, no nos decían nada, pero mientras nosotros compartíamos, ¿no? Y veíamos la desesperación en mucha gente, la angustia en mucha gente de buscar lo que fuera, ajos, cebollas, libros de todo tipo para que sus hijos se sanen. Y de verdad es impresionante ir a un hospital de niños, no nada más porque ves a niños enfermos de todo tipo de cosas, sino ver la angustia en los padres, de no saber qué pasa, de que les dan una vez al día los reportes y era algo tremendo de ver. Pues nosotros aprovechamos ese tiempo, aunque fue muy angustiante, de compartir y muchos niños se sanaron, se fueron, otros murieron, pero los padres habían recibido a Cristo y fue una bendición para nosotros. Todo era un terreno de ir a compartir la palabra, ¿no? Hasta que nos dijeron que nuestra hija tenía una enfermedad incurable que se llama lipidosis de Niemann-Pick, o sea, tiene nombre y apellido,
Y yo dije, ay, pues qué bueno, así se llama. ¿Y cómo se cura, no? Es que es la falta de una enzima que hace que las células grasosas se acumulen en el hígado, en el vaso y en todo el cuerpo, y se vaya deteriorando la niña y va a morir. Cuando a mí me dijeron que iba a morir, yo no lo podía creer. Pasa lo que todo mundo pasa en una crisis, te dicen algo que te impacta y dices, a mí no me va a pasar. O sea, es como un mecanismo de defensa, a mí no. Es como la negación, entras en una negación. Y después entras como a un trueque con Dios. Señor, si tú sanas, y si tú le quitas el alcoholismo a mi marido, y si tú me provees, yo te prometo. Y prometemos cosas que ni podemos cumplir, pero bueno, misioneros a China, a África, lo que no podemos hacer, todo eso le decimos a Dios, como que si eso le torciera la mano a Dios para hacer lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Y cuando no sucede eso, entonces entra el enojo, y nos enojamos con Dios, nos enojamos con los líderes espirituales, nos enojamos con nuestro cónyuge, nos enojamos con nuestros hijos, nos enojamos con alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Y si no la tienen, pues alguien debemos de culpar, ¿no? Por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Y después puedes volver a caer en lo mismo, en la negación y otra vez en el enojo. Y cuando termina la crisis es cuando tú conviertes esa tragedia en algo productivo. Cuando un día te cansas del dolor y dices, ya me cansé, ¿ahora qué puedo hacer con esto? Señor, ¿cómo te vas a glorificar? Y se convierte esa situación, esa tragedia, en algo que produce fruto. Eso es lo que Dios hace. Yo no veía ningún fruto ni ninguna gloria en lo que me estaban diciendo, no lo podía creer, y yo empecé a angustiarme demasiado, a decir, en México no hay doctores, perdón, eso es lo que yo pensaba, tengo que ir a China, a África, ¿verdad? Lo mismo que uno piensa. Y regresamos a Estados Unidos por nuestras cosas, y yo quise ver al pediatra de mi hija allá, porque yo decía, ahí me van a decir que no es cierto, ¿no? Que hay algo, que hay una medicinita, alguna cosa, ¿no? Y el médico la revisó y me dijo, si eso te dijeron en México, qué lástima, la niña era muy bonita. Y pues otra vez, ¿no? Como que la espada te entra otra vez y otra vez, hasta que uno buscando, eso es lo que hacemos muchas veces en medio de una crisis. Al primero que tienes que buscar es a Dios, es a quien más necesitas. No puedes estar buscando aquí y allá y ese médico y el otro. Mientras más conocimiento teníamos nosotros de la enfermedad, más nos espantábamos. Nos decían cosas horribles, y pasaron muchas cosas horribles, no todo, gracias a Dios. Pero nos dieron la bienvenida al mundo de los discapacitados, un mundo que no entendíamos, pero que comenzamos a comprender muy bien, porque estuvimos en terapias con nuestra hija. Vimos muchos padres que les echaban porras a sus hijos. Mira, sal adelante, tú puedes, ¿no? Yo decía, ay, se trata de gritar. Bueno, Paola, tú puedes, ¿no? Y órale. Y pues a ella no le funcionaba muy bien la terapia. En realidad era una enfermedad bastante desconocida, de esas de 1 en 1.000.000 o quién sabe cuántos. De todas las personas con las que nos pudimos casar, Eric y yo, nos casamos con la misma enzima, él y yo, baja. O sea, yo vivo muy bien, él vive muy bien, normal y todo, pero tenemos esa misma enzima baja. Genéticamente nos parecemos mucho, no somos familiares ni nada parecido, y a nosotros no le pasamos nada de enzima a la niña. Entonces, mientras está en el vientre, pues lo poquito que yo tengo le paso, cuando sale se acabó, y no la han podido producir. Bueno, pues después de un tiempo empezamos a ver que la terapia ya no le funcionaba. El único ejercicio que le podíamos hacer era ponerla en una hamaca, y lo que ella se moviera, ese era su ejercicio. Ella empezó a perder rápidamente tono muscular. Al año mi hija no caminaba, no hablaba, no se sentaba. Empezó a irse para atrás. Todo lo que ella llegó a hacer, lo poquito o mucho que llegó a hacer, lo empezó a perder poco a poco, como que su cerebro no captaba lo que ella ordenaba, y empezó a perder totalmente todo lo que ella llegó a hacer. Eso fue, yo creo, que lo más duro para nosotros. Ver que un hijo se va para atrás es algo tremendo. Es algo que no te lo puedo explicar, es algo muy fuerte. Y dejamos de hacerle las terapias, empezamos a hacerle la vida fácil, empezaron las convulsiones, empezaron una serie de situaciones que nosotros, pues todo era nuevo, entonces corríamos al doctor, ¿verdad? Y